gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. En primer lugar, bueno, agradecerle a Moisés, al museo, a todos sus trabajadores que lo hacen con una gran mística, con una gran pasión, y han hecho de este sitio un sitio emblemático de la cultura, de la nueva cultura cartagenera, ¿no? Yo me precio de haber sido amigo de Moisés desde los primeros años de regreso de Moisés a Cartagena, y podría contar muchas cosas, pero eso sería otra conferencia, que no la voy a dar hoy. Pero sé todo lo que ha significado montar esto. Y repito lo que dije alguna vez en las muchas peleas que hemos tenido que dar juntos. Esto existe porque hay una persona que se llama Moisés Álvarez. Lo digo literalmente, muchas veces contra gobernantes, contra políticos, en fin. Abrazo para ti. Esto es una obra de una persona que se llama Moisés Álvarez, a la que la ciudad le tendrá que estar eternamente agradecida. Bueno, además, claro, es un momento muy especial para mí porque de verdad ver a mis alumnos es una cosa emocionante, no me creas. Sobre todo cuando uno ha tenido vocación de maestro, como la he tenido yo toda mi vida. Javier es, algunos dicen que es mi hijo. Bueno, privilegio grande sería que lo fuera, de verdad. Pero sin duda uno de los intelectuales más brillantes que tenemos hoy en el Caribe colombiano, y por qué no decirlo, en Colombia, de las nuevas generaciones. Un escritor extraordinario, maravilloso, escribe unas columnas que son un verdadero deleite. Mi corazón está allí con él. Y bueno, esta niña Dinette, que yo no la puedo ver sino como una niña, porque en realidad así llegó de nosotros. Ha hecho una investigación fantástica, que es esta investigación de los periódicos, una investigación maravillosa, es un gran aporte. Nosotros le publicamos en el instituto un libro, es el libro sobre esta investigación. Te digo, es una de las buenas contribuciones a la historia de Cartagena. Lorena, que ha estado con nosotros, que ha sido una pieza fundamental en el Instituto de Estudios del Caribe, que además ha terminado su maestría en estudios culturales y es ahora una de las lanceras, de las guerreras que Moisés tiene aquí en el museo, porque Moisés ha ido cogiéndose toda la gente nuestra, se la ha venido trayendo acá. Bueno, lo cual me parece fantástico, me parece maravilloso. Mire, yo lo que quiero hacer hoy es una reflexión de qué significó para la ciudad el sitio de Morillo y qué sigue significando para la ciudad el sitio de Morillo, y no solo para la ciudad, para el Caribe colombiano en general. Quisiera comenzar leyendo un breve párrafo, que es lo único que voy a leer. Un breve párrafo de mi libro El fracaso de la nación, donde yo decía lo siguiente: poco se ha escrito sobre este episodio notable de la guerra de independencia de los países hispanoamericanos. Hablaba de todo este episodio del sitio de Morillo. Lo cierto es que en 1814 y 1815, derrotados los criollos de Venezuela una vez más, ya estaban derrotados, Cartagena era el único punto, y esto generalmente es muy interesante, pero esto no se piensa, era el único punto del Caribe y realmente el único punto importante que quedaba en América Española, importante,
en abierta rebelión contra el dominio español. De ella, de Cartagena, dependía literalmente la suerte de toda la Nueva Granada, incluida Santa Fe, cuya capacidad militar, por supuesto, en aquella época era insignificante. Es decir, aquí la fuerza militar criolla era la cartagenera, Santa Fe no tenía ejército. Y esto que viene, que creo que es muy interesante pensarlo, a Cartagena acudieron a incorporarse a la lucha contra España, impulsados por sus ideales libertarios, cientos de corsarios franceses, ingleses, estadounidenses, caribeños, oficiales y soldados venezolanos y hasta regimientos de negros haitianos. Yo no sé si ustedes saben que en Cartagena el general francés Ducodré decía que en septiembre de 1814 estaban reunidos en Cartagena más de 800 extranjeros defendiendo la ciudad, defendiendo la independencia. Y agrega él que había una muralla, una cortina de la muralla que estaba siendo protegida por un regimiento de negros haitianos. Entonces, primera reflexión. Lo que está sucediendo en Cartagena en 1815 no es simplemente una lucha por la independencia de Cartagena. Lo que está sucediendo en 1815 aquí es, digámoslo así, el último gran episodio de lo que los historiadores hemos dado a llamar la primera fase de la lucha por la independencia. Aquí se está decidiendo en ese momento la suerte de la independencia en Hispanoamérica, en Cartagena, y por eso hay tantos extranjeros vinculados a esa lucha en Cartagena. Prácticamente todos los grandes generales de Bolívar están en Cartagena en ese momento luchando. Está Bermúdez, está Sublet, en fin, están casi todos aquí. Y están los grandes corsarios aquí, los que luego van a ser los grandes capitanes de la guerra, están aquí también luchando. Y están, bueno, toda clase de personas tratando de salvar a la ciudad. Porque lo que se está decidiendo aquí en ese momento es el destino de la independencia. Una vez Cartagena es derrotada, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Simple y llanamente sucede lo siguiente. Sucede que Bolívar tiene que huir, no puede ni siquiera entrar a la ciudad, termina en Haití, y tiene que reempezar una guerra, porque Morillo queda prácticamente dueño de toda la situación, como España en general queda dueña de toda la situación. Y Bolívar tiene que reiniciar una guerra, que es la segunda fase de la guerra, que ya no será una guerra en el Caribe, porque bien importante saber esto. La primera fase de la guerra de la independencia es una fase caribe. Los dos grandes centros de la lucha por la independencia en esa primera fase que va de 1808 a 1815 son Caracas y Cartagena. Porque México, que se revela en 1808 con el padre Hidalgo, toda esta cosa, es rápidamente controlado, y cuando quedan escaramuzas y todo esto, no se logra construir un movimiento triunfante de independencia en México hasta los años 20. Pero en Caracas y Cartagena, las dos grandes ciudades del Caribe, sí se declaran movimientos de independencia radicales, ¿no? Que no son simples movimientos de autonomía, son movimientos radicales de independencia. De modo que, en realidad, esa primera fase es una fase caribeña, es una fase donde la gran lucha contra el Imperio Español está concentrada en estos territorios. Pero
la pena una segunda reflexión. ¿Cómo era Cartagena y qué quería hacer antes de la independencia? Porque es que a veces, y creo que la tragedia de esta ciudad tiene mucho que ver con el olvido de su pasado. Creo que el pasado es una tremenda arma para la construcción comunitaria, para la construcción de identidad, para la construcción de pertenencia. Y ha habido una deliberada destrucción del pasado, de la memoria en Colombia. Es una política internacional destruir la memoria, porque la memoria es una herramienta muy poderosa contra el neoliberalismo. La memoria es una fortaleza y no ha sido casual que los programas de historia y de geografía hayan desaparecido de los colegios. Además se ha dado a lo largo de todo el continente. Eso no tiene nada de casual. Eso ha sido absolutamente deliberado. Ha habido una deliberada intención de destruir la importancia de la historia y de la memoria para los pueblos, para construir una conciencia escéptica, cívica de la historia, donde todo parecería no tener importancia, donde las luchas no parecen tener importancia, donde conceptos como progreso, ciudadanía, decencia, parecen no tener importancia, porque parece que todo fuera igual, que todo pudiera relativizarse, todo pudiera volverse intrascendente. Entonces, una segunda reflexión es el pasado, o sea, ¿qué éramos nosotros y qué era lo que queríamos ser en la Cartagena del siglo XVIII antes de embarcarnos en la gran epopeya de la lucha por la independencia, de la lucha por la libertad? Bueno, no es sino mirar los textos, no es sino releer a José Ignacio de Pombo o releer a Antonio de Narváez. Estemos o no de acuerdo con muchas de las cosas que en el siglo XVIII, por supuesto, un intelectual podía sentir o pensar. Lo cierto es que cuando tú relees esos artículos o esos ensayos, te encuentras de inmediato con la obsesión en nuestros intelectuales de pertenencia al mundo caribe. Uno no puede leer a Pombo sin sentir entre sus hojas, entre sus líneas, el aire del Caribe, el mar, porque todo lo que Pombo está diciendo durante muchos años, yo diría desde 1785 hasta 1810, todo lo que Pombo está diciendo es: nosotros necesitamos autonomía para relacionarnos con el resto del Caribe. Esa es toda su lucha. Más nada. Todo lo que dice en sus ensayos una y otra vez es eso. Es: Cartagena no tiene por qué depender de Santa Fe o Bogotá. Cartagena no puede construir su destino en una relación con Santa Fe o Bogotá. Cartagena tiene que construirla en el mar, en el Caribe, en relación con el resto del Caribe. Lo cual, claro, visto hoy podría no ser tan lógico, pero visto en aquella época tenía toda la lógica del mundo. Porque es que ir de Cartagena a Santa Fe, de Bogotá, era una misión imposible. Traer productos de Bogotá a Cartagena era una misión imposible. Una carga de harina, el principal alimento de los criollos, una carga de harina se compraba en el mar Caribe, se compraba a 12 pesos. Una carga de harina se compraba en Bogotá a 22 pesos. Y la carga de harina que venía del mar llegaba en 3 días, fresca. La carga de harina que venía de Bogotá llegaba probablemente en 2 o 3 meses, podrida. No tenía lógica esa geografía, no tenía sentido. Nosotros pertenecíamos, queríamos pertenecer a una geografía
del Caribe. Queríamos hacer exactamente lo que estaba haciendo La Habana, lo que estaba haciendo Caracas, lo que estaba haciendo San Juan de Puerto Rico. Eso era lo que nosotros queríamos hacer en el siglo XVIII. Y uno puede leer todo el siglo XVIII, sobre todo la segunda mitad del siglo XVIII. Uno la puede leer realmente como ese gran enfrentamiento entre Cartagena, queriendo construir desde el poder de Cartagena un proyecto Caribe, y Santa Fe de Bogotá, queriendo imponer desde Santa Fe de Bogotá un proyecto andino. Y eso no es una cosa que yo me la he inventado. Esa es una cosa que tú la puedes ver una y otra vez. Mira, cuando los comerciantes cartageneros crean el consulado de comercio, que es el antecedente de la Cámara de Comercio, uno tendría que leer lo que dice en ese consulado. ¿Para qué lo crean? Para el progreso, para el desarrollo de la agricultura, para desarrollar un comercio libre, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Incluso antes de que lo apruebe, con solo pedirlo, Santa Fe se levanta y dice que eso no puede ser, que ellos no están dispuestos a aceptar que el consulado de comercio esté en Cartagena, con todo, y claro, aquí está la gran comunidad de comerciantes más poderosos del virreinato están aquí, sin duda. Pues los de Bogotá dicen: no aceptamos eso, ni de riesgo, dicen. Y además escriben una cosa tan extraordinaria, porque lo dicen con muchísima claridad. Dicen que no lo podemos aceptar porque los intereses de Cartagena son distintos a los nuestros, y porque nosotros, y dicen una cosa muy interesante, y dicen: y si ustedes quieren saberlo, pues nada más piensen, dice el texto, textualmente el texto del consulado de los comerciantes de Bogotá: piensen no más en lo que sucede con las harinas, dice. Piensen no más en lo que sucede con las harinas. Porque claro, el gran proyecto andino es cómo se desarrolla la agricultura en las grandes haciendas criollas andinas, pero además, claro, no solo la agricultura, ¿no? Los textiles y todas estas cosas. ¿Y cuál es la gran plaza a la que hay que venderle? Cartagena, por supuesto, además de otra. Pero ¿cuál es la gran competidora? Cartagena. Porque Cartagena no solo está trayendo harina para Cartagena y textiles para Cartagena, sino para inundar todo el reino. Y eso es una pelea a muerte. A muerte. Eso no es una discusión teórica. Eso es una pelea entre dos grandes centros de poder, ¿no? Están decidiendo el destino de lo que sería años más tarde la nación que terminamos construyendo, ¿verdad? Y lo que sucede en ese momento es que, mire, hay un documento que es uno de mis documentos favoritos de la historia de Cartagena, y es escrito por José Ignacio Pombo. Es un documento donde, y permítame mostrarles este antecedente para poder llegar a donde yo quiero llegar. En 1789-90, Santa Fe de Bogotá, llega un virrey a Santa Fe de Bogotá, que es el virrey Francisco Gil de Lemos, que viene con una política totalmente contraria a la de los otros virreyes anteriores, porque además, dicho sea de paso, los virreyes se quedaban a vivir en Cartagena. Sebastián Eslava nunca fue a Bogotá, vivió 10 años en Cartagena. El arzobispo Caballero y Góngora, de los 6 años que estuvo 4 en Cartagena. Pero llegó Gil Lemos con una política distinta, se fue a vivir a Bogotá, y desde Bogotá empezó una política de hostilidad hacia los contrabandistas del Caribe, como finalmente se llamaba a los comerciantes de Cartagena y del Caribe. Y escriben un documento diciendo que por culpa de los comerciantes caribeños, el reino de Santa Fe no se desarrolla. O sea, el reino todo de la Nueva Granada, que por culpa de aquí, de nosotros, esto no avanzaba, esto era un desastre, porque el contrabando no permitía que el comercio legal y la producción avanzara. Bueno, Pombo escribe un documento donde
hace un análisis del comercio de 1785 a 1789 y demuestra todo lo contrario, que el comercio está creciendo legal y creciendo significativamente, y que además por primera vez está creciendo significativamente la exportación de productos nuestros, algodón, sobre todo algodón, y lo que se llamaba en esa época palo de brasilete. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que no crecía la exportación de harina. Y entonces ahí estaba el problema. El problema estaba perfectamente claro. Sí estaba creciendo la exportación en el Caribe colombiano. Sí estaba creciendo la producción en el Caribe colombiano, pero no estaba creciendo en el interior andino. Y ese era el terrible, terrible problema. Finalmente, cuando la independencia arranca, y esto es otra precisión que quiero hacer, no arranca, y es una tercera reflexión que quiero hacer, no arranca con el 20 de julio, ni arranca tampoco con la lucha de 1810 política en Cartagena. En realidad arranca un año antes, en 1809. En 1809 arranca la lucha política de los cartageneros que va a llevar a la independencia. Aun cuando todavía en 1809 no estemos hablando de independencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que en 1808 y principios de 1809 se da una escasez tremenda de alimentos en la provincia. Cosa normal, cíclica. Las cosechas de maíz y de arroz se pierden y se genera un estado de incomodidad y un estado bastante de descontento en la provincia. Y entonces Pombo y los comerciantes cartageneros le piden a Santa Fe de Bogotá que les autorice lo que ya el reino había autorizado a La Habana, a Caracas, a Puerto Rico, mejor dicho, a todos los puertos importantes. Y era que le pide que les permitan importar harina de los Estados Unidos, que era el gran vendedor. Ya Cuba le compraba la harina a los Estados Unidos, Caracas se la compraba a los Estados Unidos, Puerto Rico se la compraba a los Estados Unidos. Pombo dice, pues permítanos a nosotros comprar la harina, porque tenemos escasez de alimentos. Y Santa Fe de Bogotá dice, no, de acuerdo a la circular tal y a la cédula real tal, no puede comprar. Y entonces viene el primer gran acto de desobediencia. Los cartageneros dicen, bueno, pues lo sentimos mucho, pero vamos a abrir el puerto. Y abren el puerto y empiezan a entrar los barcos norteamericanos que entran desde abril a junio cargados de harinas y de otros alimentos. En ese momento se rompe definitivamente la relación entre Cartagena y Santa Fe de Bogotá. En ese momento empieza lo que yo llamo la lucha por la autonomía, no todavía por la independencia. Los cartageneros todavía piensan que es buen negocio seguir con los españoles. Los cartageneros en ese momento todavía creen que si se quitan de encima el poder de Santa Fe de Bogotá, ellos podrían negociar directamente como lo hacen los cubanos, como lo hacen los sanjuaneros en Puerto Rico, directamente con Cádiz y tener una muy buena relación y se acabó. Pero claro, el problema es que el desarrollo de los acontecimientos no permite que esa negociación fructifique, porque España también se radicaliza contra cualquier movimiento de independencia en Hispanoamérica y esa relación lleva finalmente a un punto de no retorno donde por otra serie de circunstancias políticas se llega a la independencia. Pero, y esta es otra cosa que quiero introducir, mire, ¿qué pasa en ese momento?
No voy a contar todos los detalles que llegan a la independencia, pero cuando llegamos a la independencia, finalmente, el 11 de noviembre de 1811, ¿qué es lo que sucede? Que llegamos realmente a la independencia con la clara idea de construir una república independiente de Cartagena. Que eso también se olvida. En 1810 se han roto radicalmente todos los lazos políticos con Santa Fe de Bogotá. No hay posibilidad de ningún acuerdo. Y se determina en noviembre crear la República Independiente de Cartagena de Indias, que es finalmente lo que va a existir hasta 1815, que es el momento en el que Morillo llegará y someterá a la República Independiente de Cartagena de Indias. En los últimos años, naturalmente, pues, hay un intento ante la amenaza de los españoles de construir una especie de federación, pero el hecho real es que Cartagena defiende celosamente su derecho a ser una república independiente, ¿no? Y probablemente lo hubiera sido, a no ser que los acontecimientos que se precipitan con la llegada de Morillo, etcétera, corta radicalmente esa posibilidad. Ahora bien, ¿pero qué pasa después? Viene la independencia, se da en Cartagena, lo he contado en mis libros, unas grandes tensiones sociales, surge la lucha muy fuerte de los artesanos mulatos y negros por la igualdad. El ambiente interno en Cartagena se tensiona tremendamente. Se da una lucha ideológica intensísima, que es lo que está detrás de estos enfrentamientos de los Piñeres y de los Toledos. Y bueno, llega Morillo en agosto de 1815. Morillo somete a Cartagena y la somete en un sitio brutal, que ya ustedes han oído la historia, que dicho sea de paso, una cosa que produce mucha tristeza es esta. Cuando nosotros éramos niños, nosotros sentíamos, aunque mal contada, sentíamos veneración por esa historia, respeto por esa historia. Hoy tendríamos más motivos para sentir respeto por esa historia, porque hoy sabemos que no fue la historia de unos pocos, sabemos que fue una historia de sacrificio colectivo, donde muchos héroes anónimos dieron su vida. Pero desafortunadamente, hoy vivimos en un mundo yo diría moralmente destruido, de tan profundos pesimismos, que pareciera que nada de esto tuviera ya importancia, ¿no? Pero si nosotros queremos reconstruir a Cartagena, yo les aseguro a ustedes que más importante que carreteras, que Trascaribes, tiene que ser esta formación pedagógica que siente los cimientos de un imaginario colectivo que le dé sentido de nuevo a la ciudad. Y eso no se puede construir sin el auxilio de la historia, de la buena historia, no se puede construir. Y bueno, cerrada la fase caribeña en 1815, viene lo que yo llamo la fase andina de la lucha por la independencia, que es realmente lo que viene. Las alianzas de Bolívar con Santander, el movimiento hacia Perú y Ecuador, la incorporación de los paisajes andinos a la lucha por la independencia, y Cartagena queda completamente borrada de esos acontecimientos, porque Cartagena no se va a independizar de nuevo hasta el año de 1821, va a estar sometida y va a ser curiosamente la última ciudad importante de la Nueva Granada en independizarse en el año de 1821, donde se iniciará una nueva fase muy
intensa, muy interesante también, para la cual ahora no tengo tiempo. Pero, ¿qué pasa entonces con esa derrota? Si lo que nosotros queríamos era ser una ciudad del Caribe, ¿qué pasa después de esa derrota? ¿Qué pasa cuando resurgimos de esa derrota? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con varias cosas. La primera, como una comunidad de comerciantes arruinada, porque ustedes pueden seguir lo que sucede de 1815 hasta quizás 1825 o 26, donde se vuelve a reconstruir el consulado. Y ustedes verán que los comerciantes más importantes, como Pombo queda en la total ruina. Bueno, Pombo muere en 1812, pero su familia queda completamente arruinada. Su mujer queda prácticamente pidiendo limosna, es decir, pidiendo ayudas, después de haber sido, bueno, la más rica de todas. Los Toledo quedan completamente arruinados. Los Amador quedan completamente, porque a todos les confiscan los bienes. Y bueno, la mayoría de ellos mueren, y los que no mueren, pues quedan con los bienes confiscados, ¿no? Entonces, toda esta gran red de comercio que se había construido con el Caribe, de alguna manera se resquebraja, se derrumba. Pero al mismo tiempo pasa otra cosa muy grave, y es que una comunidad de artesanos que estaban también posesionados, como incluso valdría la pena decir artesanos que ya constituían sectores intermedios de la sociedad, ¿verdad? Que tenían además prestigio ganado dentro de la sociedad cartagenera, que habían iniciado toda esta lucha por la igualdad, por la ciudadanía. Bueno, eso también se derrumba, se resquebraja hasta cierto punto, y varios de sus principales líderes, como Pedro Romero, desaparecen del escenario, y es entonces otra fuerza que toca reconstruir. Pero tan importante como eso pasa lo siguiente: Cartagena queda derrotada, literalmente derrotada, lo cual significa que no puede soñar nuevamente con construir una república independiente, aunque lo sigue soñando en varias ocasiones, pero eso no vuelve a pasar nunca más, ¿no? Es una ciudad que queda sometida a un poder andino, un poder que se va sin duda a solidificar, digamos, a volver mucho más sólido y fuerte, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, pero que va a ser de todas maneras dominante. Mire, ustedes cogen de 1830 en adelante, todos los gobernantes de la Nueva Granada son o de Bogotá o de Popayán, todos. No vuelve a haber una figura importante en el gobierno central de la costa caribe colombiana hasta Núñez, pero Núñez llega a la presidencia no porque llega con el poder de los cartageneros. Núñez llega a la presidencia porque llega con el poder de Miguel Antonio Caro y de los conservadores de Cundinamarca y de Boyacá. No llega ya con el poder de los cartageneros ni del Caribe. Y además él es tan lúcido que lo dice en varias columnas. Es decir, ese poder, ese eje de poder caribeño prácticamente desaparece. Y les voy a contar algo que ustedes quizás no saben. En 1863, en el Congreso de Río Negro, esto lo cuenta en sus memorias Salvador Camacho y Roldán, Núñez propone, con Justo Arosemena, todavía es el Núñez liberal de los años 63, Núñez propone, con Justo Arosemena, el gran patriota panameño, que la capital del gobierno federal se traslade de Bogotá a Panamá. Y defiende esa idea con gran lucidez, porque lo que Núñez dice es, mire, Panamá es el centro del mundo. Panamá es nuestra posesión más importante.
Si no ponemos allí al gobierno de Colombia, la vamos a perder. Bueno, la respuesta que obtiene es que el gobierno central tiene que estar donde están las luces. Y las luces, claro, los latinistas, los rarámicos, los no sé qué, están en Bogotá. Y entonces eso ni siquiera tiene fuerza, ni siquiera esa propuesta se considera. Porque, ¿qué es lo que pasa ya en ese momento? En ese momento lo que pasa es que el Caribe, como tal, es una zona marginal de la República. O sea, el imaginario que se ha construido sobre la República, y esta es la otra reflexión que quiero incluir para terminar, el imaginario que se ha construido de la República es un imaginario construido desde los Andes. Es un imaginario que se imagina la República casi que como un mundo cerrado, austero, gris, oscuro, un mundo de latinistas, donde lo otro, lo que existe fuera de ese mundo, es lo inculto, lo salvaje, lo primitivo, ¿no? Todo esto que hoy hemos cambiado en la conciencia, toda esta apología que hacemos ahora del color y de la luz y de todas estas cosas, bueno, era exactamente lo contrario. Cuentan que don Manuel Marroquín, el gran latinista, decía que en realidad él no conocía el mar, ni tenía tampoco ningún deseo de conocerlo, ¿no? Y que don Julián Casas, otro de los latinistas, se paraba así como en una colina que había llegando a Tunga y miraba así y decía: para acá la civilización, para allá la barbarie. Ese fue el mundo que construimos después de la derrota de Cartagena. Ese fue el mundo que surgió después de que el mundo que surgió, no sé qué pasó, después de que ustedes oyen allá atrás. Sí. Bueno, ese fue el mundo que surgió después de la gran derrota del Caribe. El mundo en donde se construye una narrativa que desprecia todo aquello e inferioriza todo aquello que es sinónimo de tierra caliente. Y no crean que exagero, ustedes tienen que leer a los grandes intelectuales del 19 para que ustedes vean eso. Hay que leer a José María Samper, por ejemplo, gran intelectual del 19, hay que leer a Caldas, hay que leer a todos los grandes intelectuales del 19 y esa idea está ahí. Gente tan lúcida incluso como Miguel Samper, liberal, economista, ahí está esa idea de la inferioridad del mundo calentado, del mundo de las costas, de su geografía y de sus habitantes. Pero esa narrativa que tiene tanto poder en el siglo XIX, quizás no se hubiera podido construir tan fácilmente si un eje de poder en la costa caribe hubiera seguido subsistiendo, porque cuando Caldas empieza a hablar de eso, Pombo le responde en un artículo, en una carta que le manda a Mutis. Pombo dice: esto es una locura de Caldas, esto no tiene base científica. ¿Qué es esto de que es que la gente del interior y las plantas son superiores? Lo que pasa es que todo ese mundo caribeño se derrumba. Esa es mi interpretación. Pero además produce otro efecto que señalaba ahora Javier, y con eso voy a terminar. Es que estos sueños de pertenecer a una comunidad caribe desaparecen. Y desaparecen de la mente de los mismos cartageneros y de los mismos caribeños. Y de alguna manera, bueno, empiezan a actuar y a funcionar dentro de la lógica de un mundo construido desde los Andes.
Porque tú no vuelves a encontrar en el siglo XIX cartagenero ningún ensayo que valga la pena en el que su autor hable con tanta familiaridad sobre el mundo del Caribe y sobre la necesidad de pertenecer al mundo del Caribe como lo hacía Pombo en el siglo XVIII. Tú no ves, por ejemplo, lo que tú acabas de mostrar. Cuando Pombo crea el periódico del consulado, ¿qué hace? Trae noticias de las gacetas de las colonias inglesas y holandesas. ¿Qué quería decir eso? Que trae noticias de Jamaica, de Curazao, de Barbados, porque Pombo está leyendo permanentemente esos periódicos, los está consultando permanentemente, está dialogando permanentemente con esa otra comunidad del Caribe. Se cartea con Arango y Parreño, el gran intelectual cubano, comerciante intelectual cubano. Se cartea con toda esa comunidad de intelectuales, ¿no? Porque en el proyecto económico, político, cultural de ese momento del siglo XVIII, la visión que había era poner a Cartagena a dialogar con ese mundo caribeño. Eso en el XIX se debilita enormemente. Prácticamente yo diría que a pesar de que mantenemos unas relaciones con el resto del Caribe, porque las mantenemos, cada vez nuestro mundo cultural e intelectual busca alejarse del Caribe. Claro, a fin de cuentas no lo logra, pero yo me acuerdo cuando yo era niño que tenía que ir al colegio. Yo me acuerdo lo que a mí me inculcaba para que no hablara como negro, para que no caminara como negro, para que no me vistiera como negro, para que no comiera como negro, porque vivíamos en una especie de fijación, de destrucción de una memoria, porque teníamos que construir otra memoria fijada en unos valores que no tenían nada que ver ni con la luz, ni con los sonidos, ni con la música, ni con los colores del Caribe. Una memoria que estaba enraizada en el estilo de vida, que era tan distinto al nuestro. Y yo no lo digo por molestar a nadie, porque además me siento muy colombiano, me encanta la idea de pertenecer a Colombia. Creo que vivimos en una época donde no tenemos más remedio que seguir construyendo una república colombiana, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, ojalá respetando la diversidad que es nuestra riqueza, ojalá construyéndola desde el respeto de lo que somos en cada región, de nuestras idiosincrasias reales que no tenemos por qué negar, ojalá. Pero lo cierto es que al derrumbarse el poder de Cartagena en 1815, se derrumbaron los sueños de una Cartagena caribe. Muchas gracias.